Bien, entonces empezamos. Cuando hablamos nosotros de los héroes civiles, mis estudiantes, son personas generalmente anónimas y comunes que han realizado hazañas, escúchame bien, han realizado hazañas extraordinarias, sin buscar la fama o fortuna, y a quienes se les admira por su valentía, y no solamente por su valentía, estudiante, también, correcto, eh, por su esfuerzo, por su ayuda desinteresada, y que por lo común terminan de manera trágica, terminan de manera trágica. Esos son los llamados héroes civiles, estudiantes, ¿correcto? Aquí tenemos a José Gabriel Condorcanqui, más conocido como Túpac Amaru II, ¿verdad? Oiga, una rebelión fue el iniciador, el que inició el sueño independentista. Hacemos un poco de historia. Se revela en Cusco, en el año de 1780. ¿Contra el abuso de quiénes? Contra el abuso de los españoles. Túpac Amaru II, caudillo de la mayor rebelión anticolonial que se dio en Sudamérica durante el siglo XVIII. Oiga, y muy triste el final de José Gabriel Condorcanqui, ¿verdad? ¿Sí? Lo van a poner en 4 caballos, ¿verdad? Oiga, pero no pudieron, pues, los 4 caballos. No pudieron los 4 caballos, Joseph. ¿Qué hizo el corregidor ahí? Perdón, el visitador. Arreche, claro, por supuesto. Hey, vamos a decapitarlo. ¿Sí? Lo mutilaron prácticamente. Y su cabeza fue directamente a Tinta, donde va a ser colocado en la plaza. ¿Verdad? Oiga, José Gabriel Condorcanqui vio morir a su familia. ¿Sabes cómo muere la esposa de José Gabriel Condorcanqui? A patadas. Le tiraron cantidad de patadas, ¿dónde? En el vientre, a Micaela Bastidas. ¿No? Y para que no grite, le cortaron la lengua. Y en ese momento, ¿quién estaba viendo todo eso? José Gabriel Condorcanqui, Túpac Amaru II. Igual, la misma suerte no se puede decir suerte, sino la trágica muerte también de su hijo. Él prácticamente estaba evidenciando todo eso, que es lamentable, ¿verdad? José Gabriel Condorcanqui, simplemente por defender a todos esos indígenas que estaban siendo abusados por parte de los españoles en el siglo XVIII. Otro héroe civil, encontramos María Parado de Bellido. ¿Sí? ¿Quién fue María Parado de Bellido, estudiante? Fue la valiente ayacuchana que sirvió de informante a los guerrilleros del comandante Cayetano Quirós en el año de 1822. En el año de 1821 ya habíamos logrado nuestra independencia, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero ¿qué pasó en el año 1822? Todavía los españoles seguían aquí en territorio peruano. ¿Sí? Y este héroe civil, María Parado Bellido, sirvió como informante a los guerrilleros. ¿Ah? Porque recién en el año de 1824 se expulsa de forma definitiva, ¿quiénes? A los españoles. ¿Te acuerdas? Con la batalla de Ayacucho. Ahí está la figura de bueno, en este caso Simón Bolívar, ¿verdad? Oiga, otro héroe civil, ¿ya? Tenemos a José Olaya Balandra. ¿Quién lo conoce? ¿Quién no lo conoce? A José Olaya Balandra. En la lucha por la independencia del Perú, participó como emisario secreto llevando mensajes entre el gobierno, o sea, desde el Callao, y los patriotas, ¿a dónde? A Lima. ¿Sí? Nadando, pues, nadando, ¿verdad? Ahí está José Olaya Balandra, un héroe civil, estudiante. De ahí tenemos a Daniel Alcides Carrión. Imagínate, fue un estudiante peruano de medicina, considerado el mártir de la medicina peruana por su sacrificio, escúchame bien, al infectarse de la bacteria Bartonella bacilliformis. ¿Te das cuenta? Daniel Alcides Carrión. Muy bien. Por eso que también hay hospitales, hay el hospital en Lima, ¿sí? Cual se le conoce con el nombre de Daniel Alcides Carrión, el hospital Daniel Alcides Carrión. Entonces, ahí los encontramos, estudiantes, aquí encontramos los héroes civiles, ¿correcto? Hemos conocido un poco acerca de estos héroes, ¿ya? ¿Y qué hicieron? ¿Correcto? Muy bien. Pasamos a los héroes militares, estudiantes, ¿ya? Dice que desde el periodo de autonomía, es decir, antes de la llegada de los españoles, ¿ya? Yo les hago una pregunta. ¿En qué año llegaron los españoles? De repente ustedes hacen historia y se acuerdan del profesor Fernando Torres y dirán, profesor, los españoles llegaron aquí en el Perú, llegaron en 1532. Correcto.
Esa es la respuesta, ¿correcto? ¿Llegaron a invadir o a conquistar? ¿Qué dicen ustedes? Conquistar. ¿Conquistar? Señores, escúcheme bien. Invadir, invadir. La conquista es muy diferente a la palabra invadir. Ellos vinieron a invadir, ¿sí? Utilizando la fuerza, estudiantes, matando gente, pobres indígenas, ¿verdad? Abusando de ellos. Eso es invasión. Entonces, escúcheme bien. El imperio de los Incas logró una masiva expansión territorial gracias a la sobresaliente actuación de sus militares al mando, ¿correcto? Posteriormente, en el periodo de independencia, van a surgir personajes que pertenecieron aquí a las Fuerzas Armadas, ¿ya? Del país, han sobresalido por haber realizado una hazaña extraordinaria y digna de elogio, relacionado a ganar batallas o combates en una guerra o salvar a gente de una muerte segura. ¿Sí? Un héroe, recuerden estudiantes, satisface las definiciones de lo que se considera bueno y noble en su cultura de origen y para su estado. Tenemos ahí, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas, el héroe de la aviación, ¿quién es? De repente ustedes preguntarán, profesor, y viene en el billetito de 10 soles, José Abelardo Quiñones. Quiñones. Correcto, él participó en una guerra, ¿verdad? Una guerra en la cual demostró las Fuerzas Armadas del Perú estaban bien preparadas. Le ganamos a Ecuador en el año de 1941, señores. ¿Correcto? Fue un triunfazo para las Fuerzas Armadas peruanas. Llegamos hasta la provincia del Oro. Muy bueno, pero eso es historia. ¿Correcto? Entonces aquí encontramos héroes militares también. Por ejemplo, la guerra con Chile. Lamentablemente en esa guerra fue una guerra nefasta, ¿verdad? Perdimos esa guerra. Pero van a sobresalir, por ejemplo, la figura de quién? De don Miguel Grau Seminario. ¿La figura de quién? De don Francisco Bolognesi. Observen aquí, miren, aquí tenemos a estos héroes militares, estudiantes. Obsérvalos bien. Tenemos a don Miguel Grau Seminario, tenemos a don Francisco Bolognesi, a don Alfonso Ugarte, a Andrés Avelino Cáceres, ¿correcto? A Ignacio Prado, ¿correcto? A Pedro Ruiz Gallo, señores. A José Abelardo Quiñones. Todos estos héroes militares, a excepción de José Abelardo Quiñones, ¿correcto? Participaron en la guerra con Chile en el año de 1879, ¿verdad? ¿Sí o no? Y José Abelardo Quiñones participó en la guerra con el Ecuador en el año de 1941, también conocida como la Guerra de Zarumilla. Este personaje, José Abelardo Quiñones, ¿ya? Fue clave para el triunfo peruano. Listo. Bien, mis estudiantes, vamos a seguir. Hemos visto héroes civiles, héroes militares, y por consiguiente, aquí tengo un cuadro, un esquema, de una manera rápida. Andrés Avelino Cáceres lideró la resistencia en la Sierra Central peruana contra la ocupación de Chile, ¿verdad? ¿Ya? Y ahí tenemos a Francisco Bolognesi, que participó defendiendo al Perú en la guerra con Chile, inmolándose en la batalla de Arica, el 7 de junio de 1880, y es considerado héroe nacional, señores. Recuerda que a Andrés Avelino Cáceres se le conocía con el nombre de el Brujo de los Andes. ¿Te acuerdas o no? ¿Ah? Y Francisco Bolognesi, considerado héroe nacional en la batalla de Arica, el 7 de junio. ¿Por qué crees? ¿Y cuándo se celebra el Día de la Bandera? Les hago una pregunta a ustedes de quinto secundaria, cultura general. El Día de la Bandera se celebra el 7 de junio, en la cual se conmemora la batalla de Arica, estudiantes. Y recuerda la diferencia entre, cuando hablamos nosotros de los símbolos patrios, ¿verdad? Nuestra bandera, ¿ya? Son 3 franjas horizontales, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Ya? A los extremos rojo, en medio blanco, pero no lleva el escudo. De repente tú dirás, profesor, pero si he visto banderas del Perú con el escudo. No, señores. El escudo, en este caso, es el pabellón o también la bandera de guerra. ¿Sí? La bandera de guerra. Pero no es la bandera peruana no lleva en medio el escudo, por favor. Eso ténganlo en cuenta. Bien, tenemos a don Miguel Grau Seminario como un héroe militar, que ya lo hemos visto, considerado el héroe de la Marina de Guerra del Perú y de la nación peruana. Se le denominó el peruano del milenio, estudiantes. ¿Ya? Nosotros lo conocemos como el caballero de los mares. Pero anda, pregunta a Chile. Algunos chilenos te van a decir, no, él es el demonio de los mares. Imagínate, es la versión chilena, ¿verdad? Bien, ahí tenemos a José Abelardo Quiñones, es el aviador nacional del Perú,
por su inmolación en una misión aérea similar a la realizada por los kamikazes, correcto, japoneses, ¿ya? De la Segunda Guerra Mundial. Este señor dirigió, pues, prácticamente su avión, dirigió directamente, ¿ya?, a la base ecuatoriana, base terrestre ecuatoriana, donde al momento de explotar, pues trajo muchas bajas con respecto al ejército ecuatoriano. Oiga, y ahí tenemos a Pedro Ruiz Gallo, ¿sí? Tenemos aquí un colegio militar llamado Pedro Ruiz Gallo, ¿sí? Tenemos ahí el teniente coronel, fue nombrado como patrono del arma de ingeniería. Él creaba torpedos durante la guerra con Chile, y uno de ellos prácticamente explotó, ¿ya? Y lo mató, pues, a Pedro Ruiz Gallo, ¿ya? De ahí tenemos a los llamados húsares de Junín, el regimiento de caballería gloriosa, húsares de Junín, que participaron en la batalla de Junín, pues, un triunfo peruano, con don Simón Bolívar, ¿sí? Libertador del Perú, es la guardia montada del presidente, acuérdate de eso, de la República del Perú. Ustedes observarán fuera del Palacio de Gobierno, ¿sí?, la caballería de húsares de Junín, su vestimenta, ¿verdad? Bien, listo. La casa de Pizarro, que es conocida como el Palacio de Gobierno. Muy bien, estudiantes. Vamos a seguir, ya me queda poco tiempo, ¿ya? Bueno, también encontramos aquí, tiempo de los incas, en tiempo de los incas, ¿ya?, a Pachacútec. Señores, Pachacútec se le conoció con el nombre del Carlomagno de América. ¿Por qué Carlomagno de América? Porque fue el gran organizador del imperio, señores. Pachacútec. ¿Ah? Este señor fue el 9º gobernante del estado inca y quien lo convirtió de un simple curacalco a un gran imperio, pues. Claro, el Tahuantinsuyo. Con este señor Pachacútec se dio la división del imperio en 4 suyos. Por eso es el juego Tahuantinsuyo, ¿sí? ¿Qué significa Tahuantinsuyo? 4 regiones unidas entre sí, partiendo desde el Cusco como su capital. Y ahí tenemos a Tupac Yupanqui, que fue el 10º gobernante inca, sucesor de Pachacútec, y llevó al imperio a su máxima expansión. Correcto, casi toda América del Sur, ¿verdad? Y de ahí tenemos a Manco Inca, señores, que fue uno de los incas de Vilcabamba. Fue el primero de los 4 rebeldes incas de Vilcabamba que intentó sublevarse al invasor español, claro. Él lideró, en este caso, los incas de Vilcabamba, que fueron 4. Manco Inca, Tupac, Titu Cusi Yupanqui y Tupac Amaru I. ¿Ya? Entonces, Manco Inca, señores, va a ser también un héroe militar. Bien, y pasamos aquí a los personajes ilustres. Oiga, observen aquí, por favor. ¿Quién es este personaje muy conocido? ¿Quién es? Es un escritor peruano. César Vallejo. César César... Vallejo. Correcto, César Vallejo. Tenemos aquí ve, líder del Partido Socialista del Perú. En 1928, sobre todo durante el gobierno de Augusto Beleguía, va a fundar un partido de índole popular. Aquí tenemos a José Carlos Mariátegui, señores. Está José Carlos Mariátegui, fundador del Partido Socialista del Perú. ¿Sí? Encontramos aquí a Pedro Paulet, señores. Pedro Paulet. Aquí vamos a conocer un poco más acerca de este personaje, ¿ya? Pero ¿qué son los personajes ilustres? Son personas que dedicada a una o varias áreas, ya sea arte, investigación, religión, militar, destacaron en su tiempo colaborando en el desarrollo y crecimiento del país o la región, llegando a ser reconocidos local o mundialmente, siendo un ejemplo para las generaciones futuras. Tenemos aquí a estos personajes estudiantes. ¿Correcto? Oiga, por ejemplo, tenemos aquí a Carlos Noriega, Pedro Paulet, lo que les comenté a ustedes, Javier Pérez de Cuellar, ¿ya? Pedro Paulet, por ejemplo, fue un ingeniero peruano, pionero de la astronáutica y era espacial. Miren, el científico alemán Werner von Braun lo considera el padre de la poetería moderna. Mira, imagínate, ingeniero peruano, pionero de la astronáutica y era espacial, Pedro Paulet, y fue peruano, señores. Y tenemos a José Carlos Mariátegui, fundador, correcto, fundador del Partido Socialista del Perú. Fue un periodista, literato, político, pensador, ensayista, socialista peruano, considerado como uno de los grandes teóricos del marxismo en América. Su obra más conocida,
Los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, definitivamente. Bien, mis queridos estudiantes, me activan sus cámaras, por favor, y con esto he concluido esta primera parte. Muchísimas gracias y nos encontramos dentro de 15 minutos.